blanco sea blanco, que el negro sea negro, que uno y uno sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de prestado, que hoy el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Qué bonito es el amor, más que nunca en primavera, que mañana sale el sol, que estamos en agosto. Depende. Y con el paso del tiempo el vino se hace bueno, que todo lo que sube baja, de abajo arriba y de arriba abajo. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Que no has conocido a nadie que te bese como yo, que no hay otro hombre en tu vida que de ti se beneficie. Depende. Y si quiere decir sí, cada vez que abres la boca, que te hace muy feliz, que sea el día de tu boda. Depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende. Hola, ¿qué tal? Estamos acá en DNI, Diseño No Identificado, transmitiendo online desde Spreaker y les volvemos a reiterar con mayor claridad que el domingo a las 11 horas AM va a salir este mismo programa por Radio 90 de San Clemente del Tuyú, 90,5 MHz. Y en la web www.90fm.com.ar. Así que bueno, para quienes estén interesados por ahí, y bueno, y también mandando un saludo a toda la gente de San Clemente que se va a desayunar con este programita el domingo. Así que bueno, vamos a seguir. Justo esta sincronización es impresionante y bueno, no tiene que ver con nada programado, nada. Pero bueno, estábamos hablando del error, yo estaba pensando en que
y cómo venía todo esto de la doble vía, de que tiene que ver con las distintas perspectivas, y bueno, y estuvimos escuchando Depende de Jarabe de Palo. Así que bueno, nada, esto informa solo. Y bueno, íbamos a hablar del error. No sé si alguien de acá, de las compañeras, quiere empezar. Hacen ojos para arriba, que hable la nada. Ahí viene, va a hablar del error. El error, digo Angie, perdón. Quiero aportar cómo fue mutando mi visión del error, porque cuando yo escuchaba la palabra error me daba mucha carga, porque cuando yo decía, bueno, pero es un error de percepción, que un error de técnico, que un error de aquellos, a mí me daba mucha carga porque tenía un programa de error. Entonces, con la ayuda de Tamara fui viendo cómo el error lo que implica es un dato técnico nada más. Es lo que a mí me está diciendo que estoy separada de la esencia para poder explorar el desdoblamiento. Punto. O sea, y esa separación de la esencia para poder explorar el desdoblamiento va a estar siempre. Entonces, el error, cuando yo hablo de error de percepción o error técnico, simplemente es un dato técnico para decir, bueno, ¿dónde estoy parada? Pero bueno, reconozco eso, que antes me daba mucha carga porque me parecía que estaba equivocada, que estaba haciendo algo mal, que entonces no iba por el buen camino, ¿no? Porque estaba haciendo un enlace energético y no lógico con el plano 7. Entonces, bueno, no sé cómo definir el error, simplemente es eso, que yo lo entiendo como que es la separación que se va a formar del origen, de la esencia, para poder hacer la exploración. Entonces, todo eso es lo que a mí me lleva a esa separación, y lo voy a ver como un error, porque no es perfecto, o sea, no va a ser perfecto. Y no voy a pretender que lo sea, porque estaba justamente para la exploración, para que lo pueda ver y sobre todo para que pueda ver qué me genera, ¿no? Así que bueno, esa fue mi experiencia con el error, y Tamara me ayudó a ver cómo el error tenía un propósito en sí mismo. Entonces bueno, ahí como que fui entendiendo, y hasta ahí nomás, tampoco es que yo lo suelto, pero mi identidad estuvo muy feliz cuando encontró que el error era otra cosa y que no tenía que ver con esto de que era un problema, entonces que estaba fallada, que eso implicaba un error. No. Es solamente una revisión del tecnicismo, ¿no? Ahí. A ver. Bueno, me da mucha risa esto de Tamara, me ayudó porque a Tamara le dio una carga terrible cuando vio el primer video de Alejandra que hablaba de que todo esto era un error. No, se quería matar, la verdad, porque en cierta forma tiene que ver con los programas de cada uno, pero los programas de Tamara tenían que ver con el perfeccionismo. Así que hay una cosa que decía Angie que me parece genial, que bueno, que tiene que ver con el margen de error de las palabras. O sea, nosotros queremos decir algo y decimos otra cosa, que la idea es tal cual lo que dice Angie, pero que claramente esa separación es ilusoria. O sea, el error es precisamente percibir esa separación, que es lo que dijo ella. Pero bueno, lo quería aclarar. Y yo abriendo el error durante esta semana, para mí también fue terrible, o sea, esto de que todo se trataba de un error, porque era bueno, y al final, si todo se trata de un error, ¿para qué? O sea, ¿qué sentido tiene? Por el concepto que tenía de error. Entonces, al empezar a abrirlo, y todo el tiempo esto se trata de empezar a verlo desde los distintos planos, porque eso es lo que va a generar la conciencia. Entonces, si nosotros vamos a un plano 5, el error es simplemente un mecanismo técnico de separación de una pregunta y una respuesta para generar una experiencia en distorsión. Nada más. O sea, es una herramienta. Una herramienta no puede ser ni buena ni mala. Es simplemente algo que se usa para algo. Ahora, una vez que esa herramienta es usada en un quinto plano, para separar estos tiempos, en el plano 4... donde ya tenemos la identidad, ese error lo que va a generar es la polaridad. Y a partir de ese plano 4 vamos a empezar a tener distintas perspectivas de lo que puede ser un error. Por ejemplo, cuando lo vemos dentro del diseño, o sea, ese plano quinto ya nos armó una estructura de un diseño. Cuando yo estoy ya transitándolo desde el diseño, voy a tener mis propios conceptos
que van a determinar mi propia neurología, mi propia vivencia emocional y mi propia vivencia física de lo que es un error para mi programa. Entonces, por ejemplo, para el plano 4, un error va a ser que una identidad que se cree que es determinada cosa que sea tratada como otra. Por ejemplo, no sé, yo soy doctor en física y me dicen señor. No, doctor, dígame. O sea, el error va a ser que algo no se ajuste al programa. En términos de identidad va a tener que ver con la sustitución del faltante, con la importancia de esa personalidad o de esa identidad. En el plano 3 va a tener que ver con no compararme y competir bien. O sea, el error para un plano 3 va a ser que yo no fui lo suficientemente rápido, no fui lo suficientemente inteligente, no fui lo suficientemente no sé qué para sobrevivir en el fondo. Y en un plano 2 va a tener con no haber podido ser capaz de protegerme. Y en un plano 1 de no ser suficientemente apto para la supervivencia. Esos van a ser los errores dentro de los programas. Ahora, cuando nosotros vamos a la perspectiva global y esa perspectiva del plano 7, los errores son simplemente errores en la percepción. O sea, son limitaciones en nuestra percepción. Y esas limitaciones en nuestra percepción, que en principio vamos a percibir como una carga en nuestro plano 2, son las que nos están informando que estamos dentro de un programa. Entonces es genial, porque cuando a mí me funciona todo bien, cuando esos errores de los programas no aparecen y yo estoy operando con todos los marcadores satisfechos, o sea, tengo una identidad que está buenísima, soy muy veloz en comparación al resto, estoy protegida, estoy segura, tengo mi lugar y sobrevivo, joya. No tengo el espacio para que se filtren esos errores de percepción y que me generen carga, que me informen que yo estaba funcionando dentro de un programa. Entonces, va a ser totalmente distinto cuando yo tenga esta perspectiva ampliada. El error me va a venir a informar que estoy dentro de la Matrix. Entonces, el error es una maravilla y es el máximo tesoro que me está diciendo, no sos eso. Entonces, es simplemente, es agradecerle al error y entender que, a su vez, ese error de percepción que genera carga es lo que se necesita experimentar para ver cómo es llegar desde esa perspectiva con error limitada hacia, pasito a pasito, a una perspectiva mayor. Sí. Quería comentarles que puse en Facebook un link que nos lleva directamente a poder escucharnos. Ya no hay que buscar el cuadrito rojo, así que vamos a ver qué pasa con eso. No estaba escuchando a Tamara porque estaba concentrada acá, pero bueno, vamos a ver qué sale acerca de estas percepciones, porque tienen lógicas inversas. Y antes lo que a mí me generaba carga cuando era el error, si yo tengo establecido mi sistema de referencias, el error es iluminador, es la oportunidad que le doy a mi receptor para poder ampliar la percepción. Entonces, bravo si me equivoco, bravo, la verdad que es lógicas inversas, doble vía, todo esto que vamos viendo cuando se produce el error, porque es como dice Tamara, se produce una fricción entre el inconsciente, el consciente, entre mi pasado, mi presente y... Perdón, Angie se tentó porque yo estaba viendo que ella dice que no escucha, pero después dice, es como dice Tamara, así que se ve que hay una parte de ella que está escuchando, que tiene la doble vía activa y bueno, nada, se tentó, le superó la carga al receptor. Así que le desbordaron los circuitos, así que bueno, va a quedar abierta la idea para que genere conciencia, solo para eso. Así que bueno, y era esto de lo que hablaba, lo que hablaba Angie, que no era lo que hablaba yo, pero ahora lo voy a hablar, ya que para ser coherentes, que esta diferencia de potencial que se genera con las diferentes lógicas, que vamos a tener una lógica en los planos lentos, en los planos
en los que la percepción es particular, que es una lógica que está en referencia externa, y una lógica totalmente coherente desde el vacío, desde el plano 7 hiperconvergente, y esa diferencia de potencial que ahora se está notando mucho porque es el momento de que esas cosas inconscientes cumplan su función de ser combustibles y que no queden ahí como una carga fija que está simplemente haciéndole un lastre al receptor. O sea, no se trata de eso. El receptor enlazado, el receptor con lógica es liviano porque dice algo y inmediatamente se está desprendiendo de eso que dice, entonces no queda carga en el receptor. Realmente yo estoy percibiendo eso, que inclusive muchas veces cuando hablaba de la ley, porque se ve que siempre tuve programas medio evangelísticos, aunque nunca fui religiosa, pero era evangelizar a la gente con las cosas. Y bueno, y como estaba esa intención de convencer al otro, cuando yo hablaba de algo, por más que era algo que creía cierto, con lo que me sentía, bueno, precisamente porque me sentí identificada, mirá, ahí se está abriendo, me sentí identificada con eso, entonces era como que lo tenía que defender. No importa si es verdad o es mentira, importa qué error de percepción está operando. No importa si es verdad o es mentira para el programa, importa ver qué está operando. Entonces ahora yo simplemente puedo compartir, muchas veces, muchas otras no, pero puedo compartir, y como no hay una intención de convencer a nadie, porque esto no está sujeto a convencimiento de ninguna forma, es imposible, porque una persona que no resuena no puede aplicar esto simplemente porque es una ley física y tiene que estar habilitado su inconsciente para operar de esta forma. Entonces, no se trata, inclusive convencer a alguien sería algo totalmente contralógico, no sé, no es una palabra que no existe, pero entonces, cuando yo estoy hablando y soltando todo el tiempo lo que estoy diciendo, no me queda carga en el receptor, no quiero convencer a nadie y simplemente, bueno, salió esto, hubo una persona disponible y bueno, y cada uno después es responsable de lo que entiende, de lo que percibe, de asumir que su percepción tiene su margen de error y no es lo que yo entendí de lo que dijo, no es lo que dijo. Ni sé qué es lo que dijo. Y el que lo dijo tampoco sabe lo que es lo que dijo. ¿Qué es lo que dijo? Es un trabalengua. Pero tiene que ver con esto de que las cosas están operando en otros planos también. Así que bueno, me fui a no sé dónde y tampoco sé cómo volver. Pero vamos a ver con qué seguimos. Creo que fue como explicar lo que es el error de plano 3 cuando yo creo que entiendo lo que el otro me está diciendo. O cuando yo pretendo que el otro entienda lo que yo estoy diciendo. Es un error de la neurología pensar que el otro ve lo mismo que yo veo. Entonces ustedes fíjense en cómo toda nuestra realidad, ¿no? Y todas nuestras relaciones, incluso hasta nuestros conflictos, están con ese fundamento, ¿no? Como yo veo el sufrimiento, todo el mundo sufre, o como yo veo el placer, que como el mundo no va a ser mejor. Entonces, parte desde ese lugar que trajo Tamara, y decir, bueno, ¿cómo es que yo creo que se entiende lo que digo, o viceversa, ¿no? Y comprender qué es esto, ¿no? Que mi receptor va a tener un error de percepción, que ya está limitado por las palabras, que las palabras tienen carga para algunos, para otros no, que para algunos representan una cosa, para otros representan otra, que está ligado a la identidad incluso de esas palabras, porque para mi identidad el error significaba algo, para otra persona quizás no significa nada. Entonces, cómo vamos abriendo, digamos, cada cosita que vamos hablando, o sea, digamos, cada palabra está sujeta por toda la estructura de la ley, porque va a tener una palabra que se dice en plano 1, que representa una emoción en plano 2, que representa una neurología en plano 3, que tiene que ver con un plano 4 de la identidad, con una lógica, con la energía vital que estoy teniendo para poder decir esa palabra y el enlace con el plano 7. Entonces, si yo no encuentro mi sistema de referencia en un micro o en un macro, voy a estar ahí interpretando lo que el mundo me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy pensando?
Y ahí empiezo como a desencontrarme conmigo mismo. Ahí pierdo mi soberanía, ahí empiezo a, no sé, que como que me da la idea que es como, muy bien, como dice Tamara, funcionar en referencia externa, porque lo interno me falta, ¿no? Entonces, esto que, como decía Tamara, o sea, esto de evangelizar y todo eso, no se trata de ver, no tiene que ver con eso, sino más bien tiene que ver con una herramienta que nos permite hacer una separación lógica de nosotros mismos para poder observarnos. Y la observación tiene una riqueza importantísima, porque ahí es donde empiezo a hacerme soberano de mí mismo, porque yo sé dónde estoy parado. Yo creo que esas son las coordenadas más coherentes y reales en el segundo desdoblamiento, donde puedo decir estoy acá. Entonces, si yo sé dónde estoy y puedo saber de dónde vengo, a dónde voy, etcétera, pero eso es lo que me permite estar en el presente, en el instante, ¿no? Entonces, bueno, creo que no sé si tenía que ver con lo y salieron otras cosas. A ver qué nos dice Tami. Hay una cosa que me vino así cuando ella hablaba de dónde estoy, de definir mi ubicación, mis coordenadas, que tenía que ver también con unas cositas que estuve viendo de lo que son las matrices en matemática, que suena muy parecido a Matrix, casualmente, y resulta que cada elemento en las matrices está definido por su coordenada. No importa qué número es, qué letra es, sino que importa qué ubicación tiene, qué coordenadas tiene dentro de esa matriz. Y eso es lo que da la información del elemento. Bueno, por lo menos lo que entendí yo y lo que leí, o sea que puede haber muchas otras cosas más. Pero bueno, ya que estábamos hablando del primer y segundo desdoblamiento, me parece que está bueno ampliar un poquito más. Creo que ya lo mencionamos, pero bueno, también comprendemos que bueno, que cada uno cuando el receptor, el cerebro recibe una información muy distinta a la que normalmente recibe, normalmente no la entiende, se le pasa y bueno, y está bueno traerlo de nuevo. Se trata de un eje Y que parte, o sea, un punto fundante de nada abstracto, hiperconvergente, que hace un primer movimiento, si se quiere, abriendo la posibilidad de la existencia con el número, con el número 0. Por eso vemos que el número es mucho más exacto, porque en ese eje Y se encuentra el eje del ser. Entonces lo que nosotros vamos a tener ahí es una verdad, quizás ralentizada en distintos planos, pero va a ser una verdad. Y bueno, lo que vamos a tener después, a partir de esa posibilidad de existencia, va a ser una separación virtual de los tiempos en pasado, presente y futuro, lo que va a llevar a ese tránsito de esa experiencia. Entonces, desde el número, primero desde la nada no hay nada, no hay número, no hay palabra, no hay nada. Hay nada, no hay nada y hay nada. Y desde esa nada se va a abrir la posibilidad de existencia, que después va a dar lugar a un despliegue virtual en el espacio-tiempo. Cuando se hable ese despliegue virtual, se correlaciona con la aparición de la palabra, se podría decir. O sea, la palabra nos está hablando de un segundo desdoblamiento. Entonces vamos a introducir esta idea, porque por ahí después sirve para abrir mucho más. Cuando nosotros hablamos de un número, estamos viendo realmente el potencial de eso, porque es el potencial de existencia, la posibilidad. Cuando hablamos de la palabra, estamos viendo un segundo desdoblamiento ya impreso, digamos. Hay un diseño que se imprime en un plano neurológico y nos da lugar a la aparición del lenguaje con los conceptos que nosotros manejamos. Entonces, todo nuestro lenguaje va a estar condicionado a los programas, todos nuestros conceptos. Por eso la palabra tiene margen de error, porque estamos usando palabras de un diseño previo. Ahora, ¿cómo hacemos para poder verle la lógica a esas palabras y no quedarnos pegados con la carga que nos viene sola con la palabra? Entonces, lo que nosotros hacemos sería como el movimiento inverso. Si se abrió número y se abrió palabra, de potencial a existencia, lo que hacemos es, desde la palabra, ver qué número hay. O sea, volver al potencial de esa palabra, porque el potencial es previo a la lógica.
Después esa lógica divergente, mecanismo de separación, va a generar la palabra con esa, digamos, imprimiendo ese diseño en divergencia. Pero si nosotros vamos al potencial, que es previo, vamos a ver qué números hay detrás de las letras de esas palabras. ¿Cómo vemos el número? Con el abecedario. Es decir, la A es 1. O sea, el orden que tienen las letras en el abecedario nos va a indicar cuál es su número potencial de esa letra. Entonces, cuando nosotros vemos eso, lo que estamos viendo es el potencial. Y ese potencial va a depender la aplicación, si nosotros le damos una lógica divergente o una lógica convergente, lo que nos va a dar después en los planos más lentos. Entonces, al ir a ese potencial, estamos teniendo la posibilidad de abrir otra perspectiva de esas mismas palabras. Vamos a ir un corte, ¿no? Me están acá haciendo señas y bueno, y después vamos a seguir con esto que está re bueno, porque la verdad que está re bueno y me estoy sorprendiendo. Así que, bueno, vamos a un corte y seguimos.